Hola a todos, nos encontramos con un nuevo video relacionado al tema de triángulos rectángulos, ángulos verticales, específicamente ángulos de elevación. Tenemos aquí un problema que lo vamos a resolver con el conocimiento de las herramientas de los triángulos rectángulos. Entonces dice, calcular la altura de un edificio si el ángulo de elevación de su cima o su parte más alta crece de 30 grados a 60 grados cuando un observador avanza en dirección del edificio 25 metros. Bien, hacemos una lectura de todo el problema general y vamos visualizando el ejercicio, porque el primer paso es justamente realizar un gráfico. Entonces, como aquí me dice calcular la altura de un edificio, pues lo primero que voy a dibujar siempre es el suelo. El suelo lo vamos a representar por una línea horizontal y aquí tenemos un edificio que lo vamos a ubicar sobre el suelo. Bien, ya lo tenemos entonces. Calcula la altura de un edificio. Aquí está mi edificio. Si el ángulo de elevación de su cima, esta parte es la cima, o su parte más alta también, esta es la parte más alta, crece de 30 grados a 60 grados cuando un observador avanza en dirección del edificio 25 metros. Entonces vamos a traer a un observador, ahí lo tenemos, y graficamos las elevaciones, los ángulos de elevación. Dice que el ángulo de elevación de su cima o su parte más alta crece de 30 grados a 60 grados. No, entonces vamos a calcular un primer ángulo de elevación. Entonces ahí trazo una línea hasta la parte más alta o hasta la cima. Y pues nos dice que ese ángulo de elevación mide 30 grados. Entonces tendría de esta manera. Ahí. Entonces este ángulo mide 30 grados. Esa sería la elevación inicial. Bien, luego dice que este observador avanza en dirección del edificio 25 metros. Es decir, estando aquí el observador, avanza hacia el edificio o en dirección del edificio 25 metros. Entonces al observador lo tendríamos nuevamente por aquí y nuevamente vamos a medir el ángulo de elevación de la cima. Entonces ese ángulo sería mayor, sería 60 grados. Entonces a eso se refiere que el ángulo de elevación crece, ¿no? El ángulo de elevación crece de 30 grados a 60 grados. Y eso es algo que no debemos olvidarnos, ¿no? Cuando tenemos aquí una persona observando la parte más alta, ya sea de un edificio, de una torre o algo que estuviera volando. Mientras la persona se va acercando, la elevación va aumentando, ¿no? A tal extremo de si se encontrara en la base del edificio, pues la elevación ya sería 90 grados. Bien, entonces aquí vamos a colocar la medida, ¿no?, de lo que ha avanzado nuestro observador. Y sería así. Bien, esta distancia es la distancia que el observador ha avanzado en dirección del edificio y es justamente 25 metros. Vamos a identificar la posición del observador con letras mayúsculas. Es decir, inicialmente el observador se encontraba en este punto y ese punto lo voy a llamar punto A. Luego de avanzar los 25 metros, el observador se encuentra en este punto B. Eso simplemente para
darnos cuenta con qué triángulos vamos a trabajar. Luego, a este punto lo puedo considerar el punto C, y la cima del edificio lo podemos llamar el punto D. El punto D. Bien, tendríamos aquí dos triángulos rectángulos claramente identificados. En este caso tendría este ángulo recto. Aquí tendríamos el ángulo recto, o sea, el formado por el edificio y esa línea horizontal, ¿no? Y me pide que calcule esta altura. Me pide que calcule la altura del edificio que estoy justamente graficando. A esa altura la vamos a llamar H. Y pues debemos calcular esa altura. Ese es nuestro objetivo. Bien, como pueden observar, no nos dice nada del observador, no nos da la estatura o la altura, si quieren, del observador. Y pues si yo quiero calcular la altura del edificio, ¿no? Necesitaría pues la altura del observador para poder calcular de manera total toda la altura, ¿no?, del edificio. Pero cuando no nos da la altura del observador, pues vamos a suponer que su altura es no significativo, ¿ya? No altera, digamos, la altura del edificio, o en otras palabras, la estatura del observador es muy pequeña, digamos, en comparación a la altura del edificio, ¿no? Es por eso que no nos da, digamos, ese dato. Muy bien, una vez que hemos dibujado el problema, y lo voy a volver a explicar, me pide que calcule la altura del edificio, que sería este H, ¿no? Si el ángulo de elevación se refiere a este, o sea, el ángulo formado por una horizontal y la visual, ¿no? Entendiendo que esta línea representa el punto donde está concentrando su mirada el observador. Y el observador está concentrando su mirada pues en la parte más alta o en la cima del edificio. Bien, entonces ese ángulo de elevación es 30 grados. Luego me dice que el observador avanza en dirección del edificio 25 metros. Entonces, avanzando 25 metros, nuevamente medimos la elevación y en este caso nos da 60 grados. Bien, con estos datos pues debemos calcular la altura del edificio, siempre y cuando apliquemos los conocimientos de triángulos rectángulos. Bien, entonces, como podemos observar, debemos distinguir triángulos rectángulos para poder resolver este problema. Bien, inicialmente tenemos este triángulo rectángulo que lo estoy indicando aquí, que sería el DBC. Ese sería el triángulo rectángulo, digamos, el pequeño. Y luego tendríamos este otro triángulo DAC, que sería el triángulo rectángulo grande. También podemos distinguir este triángulo DAB, pero ese no es un triángulo rectángulo. Ese es otro tipo de triángulo que lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. ¿Por qué no es un triángulo rectángulo? Pues aquí tiene un ángulo de 30 grados. Este ángulo no sabemos su medida. Este ángulo sería el suplemento de 60 grados, es decir, lo que le falta a 60 grados para que sea 180 grados, ¿no? En este caso este ángulo sería 120 grados. Entonces, este triángulo no tiene ningún ángulo recto, por eso no es un triángulo rectángulo este. Entonces, vamos a trabajar solamente en triángulos rectángulos, que sería este, el pequeño, y este, que sería el grande, ¿no? En ambos el ángulo recto es obviamente este. Bien, entonces vamos a aplicar las razones trigonométricas, también llamadas funciones trigonométricas, recordándonos cómo es su definición. Entonces tendría seno de alfa, entendiendo que alfa es un ángulo agudo, coseno de alfa
y tangente de alfa. Bien, eso es igual y eso es igual a las siguientes relaciones. Aquí va a ser CO, aquí CA y aquí va a ser CO y CA, completando aquí el IP y el IP. Muy bien, ahí tenemos nuestras herramientas. Entonces, aquí la distancia desde el punto B hasta el punto C, es decir, hasta la segunda parada del observador, hasta el pie del edificio, no conocemos esa distancia, ¿no? Y como no conocemos, pues lo que vamos a hacer es asignarle una variable. Entonces aquí sería lo siguiente. Esto voy a borrar, eso también, y lo voy a mover. Aquí lo voy a trasladar al punto B y aquí el punto C para dibujar esa distancia. Entonces esta distancia no conocemos. Como no conocemos, le llamamos X, ¿no? O sea, a lo desconocido siempre le damos el nombre de una letra y esa letra es justamente una incógnita. Muy bien. Observando el triángulo pequeño. Nuestro triángulo, bueno, tenemos este ángulo de 60 grados. Su cateto opuesto sería H y su cateto adyacente sería X. Entonces voy a aplicar la función tangente para ese triángulo pequeño. Entonces decimos, aplicamos tangente en el triángulo BCD. Bien, lo mismo vamos a hacer, pero esta vez voy a aplicar al triángulo grande, que sería ACD. Bien, entonces aplicamos. Aquí directamente escribo tangente, ¿no? Tangente. Como dice BCD, me voy a ubicar aquí. BCD, en ese triángulo, ¿no? Y como a la tangente debo colocarle un ángulo, el ángulo sería de 60 grados. Y eso va a ser igual a la siguiente relación. La tangente de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto a 60 grados sería H. Eso voy a escribir aquí. H. Y el cateto adyacente sería X. Muy bien, calculando la tangente de 60 grados con la calculadora, aclarando que 60 grados es un ángulo notable y deberíamos poner su valor, pero a efectos de calcular o de manejar la calculadora, pues hacemos de esa manera. Bien, entonces tangente de 60 grados es 1.732, lo estoy copiando con 3 decimales. ¿No? Agarro la X de dividir puedo ir a multiplicar y tendría lo siguiente. 1.732 X es igual a H. Bien, hacemos lo mismo para el otro triángulo, ¿no? Lo voy a dejar esto así. Miren, esta ecuación tiene dos cantidades desconocidas, dos incógnitas, que sería la X y la H. Entonces, una ecuación con dos incógnitas no lo puedo resolver. O sea, cuando hay dos incógnitas, tengo que buscar otra ecuación que tenga las mismas incógnitas. Por eso, esta ecuación la voy a dejar ahí y simplemente le voy a dar nombre indicando que sea la ecuación número 1. Bien, voy a hacer lo mismo, pero esta vez para el triángulo grande
ACD. O sea, esto, ACD. ¿No? Me olvido ya de esta línea del medio y yo pienso solamente en este triángulo rectángulo grande. Entonces el ángulo en cuestión sería 30 grados. Y el cateto opuesto pues sería otra vez H. Y el cateto adyacente sería desde A hasta C, la medida desde A hasta C. Como desde A hasta B mide 25 y desde B hasta C mide X, entonces el total desde A hasta C sería sumar 25 más X. Entonces ese sería el cateto adyacente, sería 25 más X, suponiendo que 25 está medido en metros. Muy bien, de la misma manera que hemos hecho hace rato, calculo con la calculadora tangente de 30 grados y pues me da 0,577. Y eso es igual a lo siguiente. A H y 25 más X. Muy bien. Entonces nuevamente este denominador va a multiplicar al otro miembro. Entonces tendría aquí 0.577 multiplicado por 25 más X. Como son dos términos, entonces voy a abrir aquí un paréntesis. Y recién voy a llenar 25 más X igual a H. Les decía hace rato que aquí tenía una ecuación con dos incógnitas. Y cuando tiene dos incógnitas, pues debo buscar otra ecuación con las mismas incógnitas. O sea, otra ecuación que tenga X y H, ¿no? Y fíjense, aquí tengo otra ecuación que tiene las mismas incógnitas X y H. ¿Qué significa eso? Significa que tanto la ecuación número 1 como la ecuación número 2, ambos forman un sistema de ecuaciones, que lo tenemos que resolver por los métodos que conocemos. Bien, vamos a hacer cualquier método, ¿no? Muy bien, vamos a resolver el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2. Bien, entonces eso indicamos en esta parte del texto. Decimos, resolvemos el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2. Entonces voy a traer ambas ecuaciones. Entonces aquí traería la primera ecuación, que es 1.732x igual a h. Y debajo traigo la otra ecuación, que sería esto, y ya puedo multiplicar, ¿no? Podemos multiplicar así para ir adelantando el trabajo. O sea, lo que voy a hacer es hacer esta multiplicación. 0,577 por 25 y por x. Entonces, haciendo 0,577 por 25 tendría 14.425. Eso sería 0,577 por 25. Más 0,577x. Igual a h. ¿No? Entonces, esto por esto me ha dado 14 y esto por x me ha dado 0,57x y la h simplemente lo bajo, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a restar ambas ecuaciones miembro a miembro. Se puede resolver también de cualquier forma, ¿no? Se podría haber igualado, etc. Entonces aquí voy a restar. Restamos. Entonces tendría lo siguiente, miren. Tendría 14.425
más 0.577x. Estoy copiando el primer miembro de la segunda ecuación y a eso le voy a restar el primer miembro de la primera ecuación. Tendría menos 1.732x. Igual y restamos también el segundo miembro de ambas ecuaciones, o sea, h menos h, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente. 14.425 y pues vamos a restar esto, 0.577 menos 1.732. Entonces introducimos en la calculadora y nos da lo siguiente. Nos va a dar negativo porque esto es mayor que esto, ¿no? 1.155x. Y aquí h menos h es 0. Muy bien, de aquí podemos ya calcular lo que es el valor de la x para luego calcular el h. Entonces, miren, este término de ser negativo lo voy a enviar a este lado para que sea positivo. Y 14 lo dejamos en el primer miembro. Entonces tendríamos lo siguiente. 14 se queda en el primer miembro, 14.425. Y este negativo viene a este lado con signo positivo. Bien, dividimos ambos miembros entre 1.55 para que se cancele. Dividimos entre 1.155. Aquí también. Y tendríamos esto. Y estos dos pues vamos a dividirlo. Finalmente tendría 14.425 entre 1.155. Entonces eso me da 12. Redondeando dos decimales me va a dar 12.49 metros. Bueno, eso sería la X, ¿no? Y lo que nosotros queremos es justamente la altura del edificio, que sería la H. Y vayamos a calcular pues esa H. Como reemplazando lo que hemos calculado en esta parte. O sea, la X, ¿no? Decimos reemplazamos X en la ecuación 1. Entonces tendríamos así. La ecuación 1 dice lo siguiente, ¿no? Dice 1.732x, ¿no? Pero la x acabamos de calcular es 12.49 metros. Y eso es igual a h. Bueno, pues nada más queda multiplicar estos dos numeritos y con eso ya tendríamos la altura. Entonces multiplicamos 1.732 por 12.49. Y ahí tenemos el resultado que es 21.63 metros. Y ese sería nuestro resultado. Esa sería la altura del edificio. Cabe aclarar que pueden resolver este sistema por cualquier método, ya sea de igualación, sustitución, reducción. Bien, con eso ya tendríamos la altura del edificio, 21 metros, ¿no? Cabe aclarar, no nos da la estatura de la persona, es decir, considera insignificante, digámoslo, la altura de la persona en relación a la altura del edificio, que nos ha dado 21 metros o 21 y algo más, ¿no? Y considero que debería haberse tomado en cuenta la altura, pero el problema viene de esa manera. Entonces, este es un problema ya de mayor grado de dificultad que lo que habíamos hecho en el anterior video.
Gracias, les agradezco por su atención y los invito a que puedan ver el siguiente video. Hasta la próxima.